1 de septiembre. Primera catequesis sobre la Biblia en este mes en el cual la celebramos y la recordamos y la queremos destacar especialmente. Para comprender la concepción católica de la Biblia, de la Sagrada Escritura, es necesario enmarcar su estudio en un tema más amplio, y así lo plantea el Catecismo. Ese tema más amplio es la revelación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el hombre es capaz de Dios y es capaz de descubrir la existencia de Dios con su sola razón. Pero no puede penetrar en su naturaleza, no puede conocer en profundidad cómo es Dios. Por eso existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede alcanzar por sus propias fuerzas, que es el de la revelación divina. Dios, por una decisión enteramente libre, se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, es decir, su vida íntima, y también su designio benevolente, su decisión de salvar a la humanidad, de hacerla partícipe de su felicidad. ¿Y cómo se revela a Dios? Se revela de distintas maneras y se revela por etapas. Y sobre todo se revela enviando al Hijo y al Espíritu. Esto lo trata el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del punto 50. En el punto 51 se nos dice que Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Eso es la revelación. Dios se comunica con nosotros, pero no solo para decirnos cosas, sino para algo mucho más profundo y mucho más hermoso, para hacernos partícipes de su misma vida, de su misma naturaleza. Si te sirve esta metáfora, este Dios que es familia, que es Trinidad, quiso abrir esa familia para que tuviera nuevos miembros, para que haya otros que participaran de esa comunión íntima. Y eso es la revelación. Ese Dios que habita en una luz inaccesible, comunica su propia vida divina a los hombres. Al revelarse a sí mismo, hace que los hombres sean capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que serían capaces por sus propias fuerzas. Y esa es la diferencia enorme entre las religiones naturales, entre estos intentos, entre estas búsquedas que los hombres han hecho de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, y la religión revelada, cuando es el mismo Dios el que realiza este salir al encuentro, esta búsqueda. No es el hombre ya que quiere ascender a los cielos o quiere penetrar en el misterio de Dios, sino que es Dios que desciende del cielo, que se muestra, que se comunica. Ese designio divino se realiza mediante acciones y palabras íntimamente unidas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Acciones y palabras. Cuando uno lee, por ejemplo, los acontecimientos del Antiguo Testamento, ve que Dios habla, pero sobre todo actúa. Dios se revela no solo cuando a través de un profeta comunica un mensaje al pueblo, sino sobre todo cuando interviene, cuando se mete en la historia. Y lo mismo, por supuesto, va a pasar con Jesús. Jesús revela tanto del amor del Padre con la parábola del Hijo pródigo, como comiendo con los pecadores o visitando a Zaqueo en su casa. Acciones y palabras íntimamente ligadas y que se esclarecen mutuamente. Hay entonces una pedagogía divina particular. Este Dios es un gran maestro, un gran pedagogo, y por eso no se comunica de entrada por completo, sino que se comunica gradualmente. San Ireneo de León, un santo del siglo II, que profundizó mucho en esta gracia de la revelación, habla muchas veces de esta pedagogía divina, que es como un acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para que el hombre se acostumbre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. Ese es el misterio de la revelación que se va dando gradualmente, poco a poco, como hace un padre con sus hijos, como hace un buen maestro con sus alumnos. Dios se da a conocer entonces por etapas.
creando todas las cosas, conservando todo, Dios ya da a conocer algo de sí mismo. Por eso el camino natural que tenemos para conocer la existencia y algo de la esencia de Dios es ante todo la perfección, el orden, la armonía del mundo. Viendo un atardecer, un amanecer, viendo la perfección del universo, viendo una célula, viendo cualquiera de los sistemas del organismo humano, podemos deducir que hay un origen trascendente y que es un ser sumamente inteligente y que por amor crea. Pero esa revelación comienza como un diálogo ya en el paraíso terrenal y no es interrumpida por el pecado. El pecado de nuestros primeros padres no anula, no destruye el designio de Dios. Después de su caída, Dios ya infundió en el hombre la esperanza de la salvación, prometiendo un redentor. Y así cuidó al género humano para llegar a darle la vida eterna que llegaría plenamente con Cristo. Cuando por su desobediencia perdió tu amistad, dice el misal, no lo abandonaste, sino que reiteraste tu alianza a los hombres. Y así en el Antiguo Testamento, el Catecismo nos va a hablar de la alianza de Dios con Noé, una alianza que abarca a todos los hombres justos de todos los pueblos. Hay una alianza también con Abraham, un maravilloso pacto donde Dios de la vida hace una promesa de un pueblo, de una descendencia y de una tierra. Sobre todo, la alianza se da cuando Dios forma a su pueblo Israel. Forma a su pueblo Israel. ¿Cómo? Sacándolo de Egipto y llevándolo al monte Sinaí, allí haciendo un pacto, entregando al pueblo los 10 mandamientos, entregando esta ley según la cual el pueblo debe guiarse para permanecer en la benevolencia de Dios. Esa alianza que fue rota una y otra vez por el pueblo, pero que Dios no se cansó de reproponer. Y por eso los profetas nos van a hablar de una alianza nueva y eterna. Hasta que llegamos a Cristo. La revelación alcanza su punto culminante en Cristo. Hay una frase hermosa del Concilio Vaticano II que dice que Jesús es mediador y plenitud de toda la revelación. Es mediador, es el mensajero, pero Él mismo es el mensaje. Y cita así el Catecismo un texto maravilloso de San Juan de la Cruz, donde se nos dice que al decirnos el Padre, al Verbo, al decirnos su Verbo, al darnos a su Hijo la palabra eterna, nos lo ha dicho todo, nos lo habló todo junto y de una sola vez. Por eso dice San Juan de la Cruz, si alguien le pide a Dios nuevas revelaciones, en el fondo está haciendo una afrenta, un agravio a Dios que todo lo reveló en Cristo. Por eso el Catecismo introduce allí un tema importante que es la distinción entre la revelación con mayúscula, este designio benevolente, este salir del Padre al encuentro de la humanidad con carácter público y definitivo, y las revelaciones privadas. Dios puede manifestar mensaje, Dios puede manifestarse de una u otra forma a los hombres en la intimidad de su oración, pero no hay que poner esto al mismo nivel de la revelación. Estas revelaciones privadas nunca pueden mejorar ni completar la revelación que ya ocurrió en Cristo y en las Sagradas Escrituras. Solamente son una ayuda para profundizarlas y para vivirlas más plenamente. Una ayuda para que en una época concreta de la historia comprendamos mejor lo que ha llegado en Cristo. Dentro de este contexto de la revelación de este Dios que nos ama tanto, va a llegar luego la Sagrada Escritura. Pero ese será el tercer paso. Mañana habrá una catequesis sobre la relación entre revelación, la tradición y la Sagrada Escritura, y desembarcaremos el tercer día ya propiamente en el tema de la Biblia. Espero que te haya servido esta catequesis. Si te gustó, si te sirvió, si llegaste hasta el final, la puedes compartir. Soy el Padre Leandro Bonín y te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tengas un hermoso mes de la Biblia.